Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En este nuevo video vamos a charlar de cohesión y coherencia, dos propiedades muy importantes de los textos. Las acompaño a escuchar esta lectura. ¿De qué me propongo hablarte? Por otro lado, siempre me han parecido fascinantes esos padres empeñados en ser el mejor amigo de los hijos de los padres. Aunque ya conoces a las termitas, esas hormigas blancas, las hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duros como la piedra, ninguna persona duda de que Héctor es un héroe, un auténtico valiente, y así llegamos a la palabra fundamental de todo este embrollo, libertad. Me escuchan leer esto y dicen, esto es una locura. Claramente porque es incoherente. O sea, no podemos, si yo les pregunto de qué se trata ese texto, se trata de lo que dice cada una de las oraciones y entonces no hay un texto. Para que haya texto tiene que haber textualidad y la textualidad se la dan la coherencia y la cohesión. La cohesión es la relación de dependencia entre dos elementos de un texto que pertenecen a distintas oraciones. Es decir, que para poder entender una oración hay algo en una oración previa o va a aparecer algo en una oración posterior que me va a completar esa información y voy a ir construyendo la información del tema a partir de esa relación entre las oraciones. Y la coherencia se logra a través de la correcta organización de la información sobre un determinado tema. Pero en este video nos vamos a enfocar sobre todo en los elementos de cohesión. Les presento este primer texto de Fernando Savater, que es un fragmento de su libro Ética para Amador, publicado en el año 1993. Fernando Savater, si no lo conocen, es un filósofo español que los invito a buscar su biografía y que tiene este libro en el que dialoga, es una especie de libro de consejos, vamos a decir, para su hijo Amador. Pero lo importante o lo que me interesa que vean es que se presenta como un texto todo marcado por encima, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es que todo eso que está señalado en el texto son elementos de cohesión que hacen que este texto justamente termine siendo coherente y sea un texto. Bueno, a partir de ahora los vamos a empezar a analizar uno por uno y algo que me olvidé de decir cuando empecé este video, que toda esta información está siendo extraída de un viejo libro cuando yo iba a la escuela secundaria que se llama Para comunicarnos, de las autoras Marta Lescano y Silvina Lombardo, que explican este tema de una manera muy clara que me permite transmitírselas también a ustedes. Continuamos. Elementos de cohesión. La referencia es un elemento que se trata de incluir pronombres los cuales reemplazan otra palabra dentro del texto y permiten evitar una repetición. Si ustedes se fijan en este texto, los pronombres están encerrados en estas elipses o en estas, vamos a decir, globitos por ahora porque está la palabra elipsis, y señalan, son todos pronombres, me, esos, sus, vuestra, lo cual, lo que. Fíjense que en este caso están compuestos por dos pronombres. Yo es un pronombre, ¿no? Todos esos están, yo por ejemplo sería Fernando Savater, pero se nombraría, digamos, en segunda persona, si se nombrara así en tercera persona. Entonces, ese yo reemplaza a la persona que enuncia. Los que, por ejemplo, a algo que viene nombrando antes, que serían, o alguien, los jóvenes, por ejemplo. Ellos también se refiere a los jóvenes. Bueno, la referencia entonces es un recurso que se sirve de los pronombres para no tener que repetir y poder nombrar personas u objetos a partir de una palabra que los reemplace, como son estos pronombres. La elipsis, por su parte, es un recurso que permite omitir algunas palabras que ya se sobreentienden en el texto y que el lector o la lectora las repone porque así funciona el lenguaje, digamos, entendemos que ahí hay algo que no está escrito pero que igualmente está presente y eso se llama elipsis. En el texto están marcadas con esos signos de interrogación que marcan justamente que ahí debería haber algo que no está escrito. En el caso de esos dos ejemplos, por ejemplo, podría aparecer tú ya sabes, los que siempre están con que los jóvenes sois cojonudos,
yo me siento tan joven como vosotros. ¿Por qué no dice tú y por qué no dice yo? Porque sería una redundancia ya con esos verbos que aparecen después. Entonces, la elipsis también está un poco en función de evitar ciertas repeticiones y de evitar que el texto sea denso, ¿no? Cuando ponemos mucha información de más, el texto comienza a ser difícil de leer. La elipsis permite omitir información que ya está explicitada de cierta forma en el texto. En este caso, yo, digamos, me siento, no hay otra que yo. Entonces, ese yo lo puedo evitar porque ya con me y con siento se sobreentiende que la persona que lo dice soy yo la enunciadora. ¿Se entiende? Bien, la sustitución corresponde, es un fenómeno que corresponde también para no repetir palabras. Fíjense que constantemente evitamos la repetición y después vamos a ver que la repetición también es un recurso. Pero en este caso, la sustitución implica también, para no repetir, buscar otra forma de nombrar eso mismo que estamos, de lo que se trata el texto o de un tema al cual nos estamos refiriendo. Si se fijan en el texto, se marcan con subrayadas las dos palabras y una flecha que une. Por ejemplo, hijos y chicos sería una sustitución. O sea, los hijos primero los nombra con esa palabra y después dice los chicos, reemplazando en este texto a la palabra hijos. No quiere decir que sean sinónimos, sino simplemente que la sustituye. Y después, por ejemplo, la palabra padres, adultos y mayores también funcionan en este texto como, como palabras, digamos, que refieren a lo mismo y están sustituidas una por la otra. Y por último, en este cuadro vemos a los conectores, que son esas palabras que aparecen en general al inicio de las oraciones, pero también pueden aparecer en el medio, y que funcionan para establecer relaciones entre partes, digamos, entre párrafos o entre oraciones mismas, como por ejemplo el por otro lado, que está marcado así con ese rectángulo, implica que está haciendo una enumeración y que ha presentado un elemento por un lado y que ahora va a presentar otro elemento de ese tema que está hablando, que es por otro lado, ¿no? Después aparece pero, por ejemplo, también, que es un conector adversativo, que quiere decir que a partir de cierta información que se da, afirmativa sobre un tema, después se va a presentar otra que es adversativa, que la discute. O sea, primero digo esto, pero digo esto otro, ¿no? Entonces establecen estos conectores relación entre la información que aparece antes y la información que aparece después. Y bueno, y ahí en ese grafiquito que aparece ahí abajo tenemos toda la forma en que se señalan, digamos, estos recursos dentro del texto. Los últimos que aparecen, series ordenadas, palabras generalizadoras, repetición y cadena cohesiva, los vemos en la siguiente página. ¿Por qué? Porque son parte de la cohesión léxica que tiene que ver justamente con los significados de las palabras y, bueno, con esta misma idea de ir sosteniendo, digamos, una idea de un tema dentro del texto. Fíjense que dice, es un soporte fundamental de la textualidad y está dada por las relaciones semánticas que guardan los lexemas, por los significados. Bueno, en el primer caso, como les dije, la repetición, que a pesar de que todos los recursos anteriores están puestos para que justamente no se produzcan repeticiones innecesarias, a veces son necesarias las repeticiones para fijar términos difíciles, para marcar los términos que apuntan al tema tratado, para facilitar la comprensión o para reproducir la lengua coloquial. Pero a veces la lengua coloquial, o sea, cuando hablamos en general, solemos repetir muchas veces las palabras o las expresiones. Bien, bueno, en el texto aparecen varias repeticiones señaladas, después lo revisan, digamos, pausan y se fijan dónde están. Las series ordenadas tienen que ver con una especie de enumeración de elementos, ¿no? de palabras que aparecen en esta lista. En este texto hay una sola serie ordenada que aparece encerrada entre corchetes, que dice compadres, profesores y demás adultos. O sea, aparecen 3 elementos que se corresponden en este texto a el mismo tema, digamos, a quiénes serían los adultos mayores con los que se relacionan los adolescentes. Entonces aparecen en una serie ordenada. Es lo que ustedes también conocen como enumeración. Las palabras generalizadoras son palabras que se utilizan justamente, como su nombre lo indica, para generalizar, para presentar un significado que está comprendido
en una palabra más amplia que lo contiene. En este texto aparece la típica palabra generalizadora como lo es todos, aparece 2 veces, 3 veces, pero después, por ejemplo, ahí pone el ejemplo como cosas, hechos, temas, personas, asuntos, todos son palabras que en general incluyen muchas más cosas que a pesar de que están escritas en singular y no parece tanto, bueno, personas era plural. Y la cadena cohesiva tiene que ver con reconocer dentro del texto diferentes conceptos que se refieren a un mismo tema. Ahí da un ejemplo de que ellas trabajan en el texto, en su libro, digamos, anteriormente, que tiene que ver con el tema del fútbol, ¿no? Que está hablando del fútbol, entonces aparecen la palabra arco, pelota, arquero, referí, gol, tarjeta amarilla y demás, que son evidentemente conceptos que tienen que ver con la práctica del deporte de un partido de fútbol. Esos conceptos, cuando nosotros los vamos extrayendo de un texto, conforman lo que se conoce como la cadena cohesiva o campo semántico, como aparece ahí también nombrado. Y esto es todo por esta parte. El próximo se va a tratar de coherencia. Nos vemos.